Jesús cumplió tantas profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Quién podrá decir que todo lo que está en la Biblia, que se habló hace miles de años, eran farsas de las personas o de aquellos hombres que predicaban el Evangelio? Quiero dar un anuncio que todos los niños de una sala pueden salir. Jesús fue pronunciado desde el principio. Aún cuando habla la palabra en Génesis, cuando Dios le habla a la mujer y le habla a Satanás, a la serpiente, Dios dio unas profecías a través, hablándole a Satanás y a la mujer, que de la mujer iba a salir a alguien que le iba a aplastar la cabeza, pero él iba a morder el carcañal. Y esa profecía se cumple cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Pero vemos de que las profecías del Antiguo Testamento son tan veraces, hermanos, que tenemos que poner mucha atención a las profecías del Antiguo Testamento, porque hay profecías que no se han cumplido, pero hay profecías, las importantes, lo más grande fue la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. En Miqueas capítulo 5 habla una profecía dónde iba a nacer el Mesías, dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y se lo voy a leer para que si alguno dice que estamos inventando, la palabra lo registra. Y no solo un hombre habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo para decir de que se pusieron de acuerdo, sino que hablaron diferentes personajes en diferentes tiempos y en diferentes edades. Y fue tan veraz lo que Dios habló a través de estas personas que se llevó a cabo. Dice Miqueas capítulo 5:2, dice: pero tú, Belén, Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. ¡Aleluya! Escúchame bien, de ti saldrá el Señor de Israel. Estaba hablando de Cristo, estaba hablando del Mesías que había sido prometido desde antes de la fundación del mundo, para venir a salvarnos a ti y a mí, para venir a salvar este mundo lleno de pecado, este mundo lleno de cosas, hermanos, abominables delante de la presencia de Dios. Y vemos otra profecía que habla el profeta Isaías, que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen, de una mujer que no había conocido varón, de una mujer que era temerosa de Dios. Y eso lo estamos viendo en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Y esa profecía se cumplió cuando usted lee Lucas capítulo 1, desde el verso 26. Usted ve cómo el ángel Gabriel se le presenta a María y le da una salutación grande que dice: bendita eres entre todas las mujeres. Pero lo más grande es cuando este ángel le dice a María que ella iba a concebir un hijo. Y María, sorprendida, le dice: ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, yo no he estado con nadie. Porque secularmente, hermano, naturalmente, para que una mujer pueda salir encinta, tiene que tener relaciones íntimas con un hombre. Pero el Señor había prometido de que iba a enviar al Mesías, iba a nacer de una mujer virgen. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Se cumplió a pie de letra. Entonces quiere decir que al Dios que nosotros servimos es el único Dios verdadero, hermano. Estamos en buenas manos, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Oh, esto es para regocijarse, esto es para alabar a Dios, esto es de darle la alabanza al Rey que vive y reina para siempre, porque nosotros no adoramos a ídolos.
No digamos las profecías, las que han de acontecer. Aquí es donde me quiero enfocar. Las profecías que han de acontecer los próximos días sobre esta tierra. Por eso el tema le puse Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos creen que hay profecías que no se han cumplido? Son profecías de dolor, son profecías de angustia, son profecías de que el hombre tendrá que llorar y la mujer tendrá que gritar, pero será demasiado tarde si no ve a la cruz del Calvario, si no voltea a ver a Jesucristo de Nazaret, que vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas profecías se van a llevar a cabo, quieras tú o yo no quiera. Quiera el hombre de allá afuera creerlo o no quiera creerlo, se llevarán a cabo. Porque no fue un hombre que habló, no fue un hombre que desilusionado comenzó a profetizar. Fue el mismo Cristo que comenzó a predicar y a profetizar lo que ha de venir sobre la humanidad entera, lo que ha de venir sobre esta tierra que estamos hoy en día. Pero déjame decirte, hay salvación en Cristo Jesús, hay libertad en Cristo Jesús. Corre por tu vida, cortamos y llevamos mano a esa salvación que el Señor nos ha dado. Porque muchos creen que esto no va a suceder, porque ignoran la palabra, ignoran lo que fue profetizado desde la antigüedad y se ha cumplido, ignoran lo que está profetizado para los próximos días. Lo ignoran. Me recuerdo que le estuve evangelizando a un señor dominicano que él practica la santería, y yo le estaba hablando, él se llama José. Y yo le dije, José, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y me dijo las palabras bien arrogantes. Me dijo, ¿sabes qué, Rodrigo? Mi abuelita murió esperando a Cristo. Mis tatarabuelos murieron esperando a Cristo, pero no ha venido. Eso es el concepto de muchas personas que no creen que Cristo va a volver, que no creen que Cristo va a cumplir lo que Él dijo. Pero yo le dije, ¿sabes qué, José? No, si Cristo no ha venido, es porque Él ama tanto al ser humano que está esperando que se arrepienta de sus malos caminos. Está esperando de que se vuelva a Dios, al único Dios verdadero, porque Dios no quiere que el hombre muera, que el impío muera sin estar en su presencia. Por eso Cristo ha retardado su venida. Imagínate si hubiera venido unos 10 años antes de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Tal vez algunos tienen 30 años de servirle al Señor, pero yo no hubiera alcanzado, y muchos de los que están aquí no hubieran alcanzado. Pero Cristo sabía quiénes iban a ser salvos. Cristo sabe. Por eso hay mucha gente que está sentada ahí, que Dios la ha traído con el propósito de que sean salvos, porque Él está dándole la oportunidad, porque Dios siempre da oportunidad al ser humano. Porque mentiroso es el hombre que diga que Dios no le da oportunidad. Dios dio oportunidad desde el principio de que el hombre se restaure y que el hombre busque a Dios. Desde Adán Dios le dio una segunda oportunidad. Por eso Dios lo saca del huerto del Edén, para que el Adán no pudiera permanecer en pecado. Dios le da oportunidad al pueblo que había en aquel entonces, que estaba Noé. ¿Quién va a decir de aquella generación de que Dios no les dio oportunidad? Si Moisés de Noé fue pregonero de justicia, fue un hombre que estuvo predicando la venida del diluvio, la destrucción de aquel tiempo, y aquellos hombres se burlaban
Por no creer la promesa. Porque para aquel entonces era imposible que lloviera. Porque en ese entonces no había lluvia, sino que la tierra destilaba un vapor para regar las hierbas y las plantas. Y ellos le decían loco. Así es lo mismo que nos llaman a nosotros. Hay promesas de parte de Dios que se llevarán a cabo. La profecía del rapto. Oh, esa profecía es la más grande que puede ver y la profecía más esperanzosa que tenemos nosotros los cristianos. El rapto. La profecía de las tribulaciones que va a padecer esta tierra. La profecía del anticristo, del falso profeta. La profecía de la guerra del Armagedón. La profecía de que hay cielos nuevos y tierra nueva. Oh, yo no sé si lo están creyendo. Esas profecías han de venir, se van a cumplir. Esas profecías son las que vamos a ver. La del rapto, porque yo no estoy esperando ver las demás profecías. Yo no sé si usted está esperando ver las otras profecías, pero yo me conformo ver la del rapto, porque yo quiero subir con Cristo a los cielos, porque yo quiero estar con Él para poder ganar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Cristo nos da la oportunidad de poder enmendar nuestros errores. Son profecías poderosas, hermanos. Al pensar estos eventos que han de acontecer, o los que han acontecido, nos dan la firmeza y nos dan la esperanza de que el Dios que nosotros servimos tiene control de la humanidad. Porque muchos dicen que Dios no tiene control de este mundo, porque ven el pecado al frente de ellos. Muchos dicen que Cristo fracasó en el sacrificio que Él vino a hacer, porque murió, según muchos. Pero déjame decirte, Cristo no fracasó en lo que Él vino. Él vino a hacer lo que había predestinado el Padre. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Y si solo hubiera muerto, sería en vano que estuviéramos aquí. Pero dice la palabra que Él resucitó al tercer día. Y justamente porque Él resucitamos nosotros. Oh, hermano, yo tengo vida y tú tienes vida porque Cristo mora en ti. Cristo mora en nosotros. Por eso estamos con vida. Porque antes éramos hijos de ira. Éramos hijos que nos deleitábamos en los deleites de la carne. Pero hoy nos deleitamos en la palabra de Dios. Pero hoy nos deleitamos en adorar al único Dios soberano, al que hizo los cielos y la tierra. Hoy nos deleitamos en el único Rey verdadero. Cristo ha tenido el control siempre. Desde antes de la fundación del mundo Él ha tenido el control. Eso no fue casualidad que el hombre haya pecado. Dios le da la libertad al ser humano. Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 29 dice lo siguiente: He aquí, hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y la maldición si no los oyeres y te apartares del camino que te ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. Mire qué Dios más lindo tenemos nosotros. Dios nos da la libertad para elegir. Dios nos da la libertad para estar en qué vamos a seguir. Si vamos a seguir a Cristo o vamos a seguir al mundo. Pero yo sigo a Cristo porque sé que Él vive, porque sé que Él vino y porque sé resucitarán. Esta es la base de nuestra fe. El que no tiene a Cristo está muerto, hermanos. El que no tiene a Cristo puede estar en una iglesia, puede tener lleno la cabeza de religiosidad. Pero Cristo vino a atacar y a romper la gente religiosa.
Porque el religioso te dice cómo tienes que vivir, pero no te dice conforme a la palabra. Te pone leyes de hombre. Si tú cumples las leyes de los hombres, para ellos estás bien. Pero si tú quebrantas las leyes de los hombres, tú estás mal. Aún aunque ellos enseñen la palabra, pero si no la practican, están muertos. Tú y yo podemos hablar del evangelio. Tú y yo podemos predicar el evangelio, pero si no la vivimos, estamos apartados de Dios, hermano. Porque aún Satanás conoce la palabra y la pone en práctica. Santo. La declara. ¿Se recuerda cuando tentó a Jesús? Él tentó a Jesús con la palabra. Le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para hacer las piedras convertirse en pan. Pero Jesús le dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de toda palabra. Tenemos que procurar cada día vivir para Dios. Tenemos que vivir, esforzarnos y ser valientes. Y desechar lo que a Dios no le agrada. Porque si no hay esfuerzo, hermano, no vamos a ningún lado. Mire, yo le dije a los hermanos de la reunión familiar, tenemos que buscar de Dios, porque estamos tan acostumbrados de las rutinas a diarias, que nos levantamos, nos cepillamos y apenas oramos 5 minutos, y algunos no oran nada y se van al trabajo, porque creen que el trabajo es el sustento de su vida, del pan que llevan adentro. Pero yo te tengo noticia: el pan que tú tienes en la mesa es porque Dios lo ha provisto, es porque Dios te ha dado la salud, te ha dado la habilidad para que tú proveas para tu casa. Tenemos que romper las rutinas. Queremos ver gloria de Dios. Tenemos que romper nuestras tradiciones. Todo aquello que se forma en nuestra vida. Tenemos que romper nuestra conducta, hermanos. Porque estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Yo me alegro, ¿sabe por qué? Porque estos son los últimos tiempos. Y esto es el tiempo que Dios va a comenzar a levantar los hombres y mujeres que le teman, que le busquen. Porque esto no es nada. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque Dios va a traer un avivamiento en estos días, que el que ha de ser salvo va a ser salvo. Porque Dios se va a comenzar a mover. Pero algunos van a cerrar su corazón. Algunos van a tener la fe en otras cosas. Y van a ignorar que el que nos libra de la ira venidera es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, hermanos. La tribulación es un hecho. Es algo que se llevará a cabo. Es algo que tenemos que tener pendiente. Es algo que tenemos que meditar antes de pecar. Antes de apartarnos del camino del Señor. Tenemos que saber que el que no haga la voluntad de Dios no podrá ir sobre el rapto. No va a poder ir cuando Cristo venga. Porque Cristo va a venir. Aunque va a haber esperanza, ¿sabía usted? Para los que no creen en Cristo. Cuando venga Cristo. Amén. Va a haber esperanza. Los que soporten y no se dejen marcar de la bestia, de los 3 6, dicen uno, pero eso es simbólico. Pero yo me pregunto, porque dicen que el que no se deje marcar de la bestia no va a poder comprar ni vender. Pero yo me ponía a pensar, si ahorita que tenemos todas las comodidades no queremos servir a Cristo, ahorita que tenemos carros del año, ahorita que tenemos unas camas, tenemos casa, tenemos una lucha que la podemos poner caliente o helada al agua, a la condición que a usted le guste. Ahorita que podemos vestir bien, ahorita que podemos disfrutar lo que este mundo tiene, lo que ofrece para el cuerpo. ¿Cómo vamos a servirle a Cristo cuando no se pueda comprar ni vender? Cuando te digan tú, cuando hayan familias, niños que estén pidiendo comida
Y si tú no tienes la marca, no vas a poder alimentar a tu familia. Hermano, ¿cómo? Y el que se deje marcar prácticamente le ha vendido la vida al diablo. Pero no hay que esperar ese tiempo, hermano. Hoy es el día, amigo. Hoy es el tiempo de correr y ver la cruz del Calvario, de ver al Cristo resucitado, de ver la esperanza grandiosa que Jesús nos ha dado al ser humano. Lo que el diablo no puede, lo que los demonios no pueden, lo que ya están muertos no pueden. Pero tú y yo que estamos vivos podemos enmendar nuestros errores. ¿Tú crees que el diablo, si tuviera oportunidad, no se arrepintiera? Se arrepiente. O los demonios. ¿Tú crees que si los que han muerto sin Cristo tuvieran 30 segundos nomás para poder hacer la confesión de salvación, se arrepienten? Porque ellos están conscientes de las veces que se les predicó del Cristo resucitado. Y eso la Biblia lo habla acerca de la parábola. Pero yo creo que no es parábola. Cuando Lázaro este hombre Lázaro y el rico, hermano, dice la palabra que el rico cuando murió estaba consciente que estaba atormentado por una llama de fuego y miraba a Lázaro en el seno de Abraham. Ya Lázaro no estaba enfermo, ya Lázaro ya no tenía la llaga que tenía, que los perros le lamían. Lázaro era transformado por el poder de Dios. Lázaro estaba en el lugar que todos queremos estar. Yo no sé si tú quieres estar en el lugar de Lázaro. Yo quiero estar donde Lázaro hoy en día está. Porque no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, sino que nos espera calles de oro, más de cristal, y vamos a poder ver a Dios tal como es. Y el rico no se fue al infierno por tener dinero. Tampoco no es así, hermano. El rico se fue al infierno por no tener el temor de Dios. Porque hay ricos que le pueden servir a Dios. Y Lázaro no se fue al cielo porque era mendigo. Lázaro se fue al cielo porque tenía el temor de Dios en su corazón. El temor de Dios es el que nos va a llevar a la presencia de Él. Pero el temor y creer en Cristo. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 9, versos 5-9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¡Qué promesa tan grande! Dios nos ha puesto para alcanzar salvación, no para ira. Porque hay muchos que creen que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia va a ser después de la tribulación o va a ser en medio de la tribulación. No, hermano, Dios nos ha guardado a aquellos que le guarden su palabra. El día que Dios Cristo venga y venga la tribulación, nosotros no vamos a estar en esta tierra para sufrir la angustia de aquellos que no temen a Dios. La Biblia dice que la iglesia estará de fiesta con el Cordero. 7 años de tribulación en esta tierra, pero 7 años de boda en los cielos con Jesucristo, el único Dios verdadero. Pero para los que creen y los que guardan su palabra y los que nos limpiamos cada día y los que nos humillamos y confesamos nuestros pecados. Porque fiel es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cualquier cosa de la vida nos hace